Bueno, nos quedamos en el tema de coordinación de actividades empresariales eh, la semana pasada. Así que lo que tenéis que tener presente es que cuando dos empresas compartan un espacio, ¿vale? La responsabilidad recae en ambas empresas. Si una de ellas es el titular de las oficinas o del centro de trabajo, pues tiene que darla a los otros empresarios, pues las medidas necesarias para que se cumplan los riesgos laborales. Y si las empresas subcontratan o contratan a otras empresas la realización de obras o servicios, las empresas contratantes deben supervisar la normativa de prevención de riesgos laborales. Protección de trabajadores especialmente sensibles eh, a determinados riesgos. Bien, esto sí es muy importante, porque claro, no todos los trabajadores somos iguales. Hay trabajadores que tienen unas características distintas, pues por su edad o por sus condiciones físicas o por sus condiciones intelectuales. Aquí la ley también nos entra a valorarnos. Nos dice que el empresario debe garantizar de manera específica la protección de los trabajadores, que por sus propias características personales o biológicas tengan una reconocida situación de discapacidad física, psíquica o sensorial. Sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, ¿vale? Que estas personas, por las condiciones que tienen, son especialmente sensibles a determinadas condiciones de trabajo. Estos trabajadores no pueden ser empleados en los puestos de trabajo en los que tengan riesgo para ellos por estas condiciones, ¿vale? Esto es lógico, pero a veces no se cae. Ya sea de manera permanente o transitoria, ¿vale? Si ese puesto de trabajo transitoriamente, aunque sea un solo segundo, puede suponer un riesgo a este tipo de personas, no se puede emplear en esos puestos. Además, el empresario debe tener en cuenta las evaluaciones de los factores de riesgo que pueden incluir en función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición de agentes físicos, químicos y biológicos. Más de lo mismo, ¿no? Los empresarios deben supervisar que todos los factores de riesgo que el trabajador pueda tener en el desarrollo de su trabajo. Después entramos ya en lo que viene siendo la protección a la maternidad. Nos dice, si los resultados de evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia, la citada trabajadora, de la citada trabajadora, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo. Esto es muy común, ¿vale? Oye, mire usted, si usted está embarazada, si tiene trabajadoras que están en estado de embarazo, debe realizar una valoración del riesgo fuerte, global, que proteja tanto a la mujer como al futuro niño o niña. Cuando la adopción de las condiciones o del tiempo de trabajo no resulten posibles o a pesar de tal adopción, las condiciones del puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y además así lo certifiquen los servicios médicos en función de la entidad que la empresa tenga contratada, ¿vale? Esto es más político que otra cosa, con el informe del Servicio Nacional de Salud, que asista facultativamente a la trabajadora, esta deberá desempeñar un puesto o función compatible con su estado. Y usted está embarazada y si los servicios médicos lo certifican, a esta mujer hay que trasladarla a un puesto de trabajo que ella pueda realizar. Además, el empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de puestos de trabajo, ¿vale? Que en este es exento de riesgo para las mujeres embarazadas. Esto no es más que eh, hablar con los sindicatos. Oye, mire usted, vamos a hacer una lista con los puestos de trabajo
que después de un estudio que hagamos, evidentemente, las mujeres tengan riesgo cero o el mínimo posible. Puestos de oficina, puestos en los que no se carguen mucho, pues, puestos que eh, no corran riesgo. Estos puestos, como hemos dicho, tienen que ser consultados con los representantes de los trabajadores. Seguimos un poquito más. Nos dice que en el supuesto de que aún aplicando las reglas señaladas que ya hemos visto, no exista un puesto adecuado o compatible, la trabajadora puede ser destinada a un puesto que no corresponda con su categoría, ¿vale? O equivalente, o sea, entendemos un puesto mejor o peor. Pero debe conservar siempre, siempre, siempre las retribuciones. Imaginaros eh, que la mujer embarazada es jefa de servicio del Mercadona, que no hay un puesto para mujeres sin riesgo para mujeres que estén embarazadas en esta categoría. Bueno, pues a esta mujer lo que puede hacer momentáneamente es degradarla, ponerlo en un puesto a lo mejor de administración, que no corresponde con su categoría, pero siempre va a tener las retribuciones, ¿vale? Y los derechos que tenga en su cargo. Ahora bien, te dice, oye, mira usted, es que a lo mejor técnicamente, objetivamente no es posible. O, o- o- o no puede darse paso a la trabajadora afectada a la situación, ¿vale? No se puede poner a esta trabajadora en ningún sitio. Bueno, pues lo que se podrá declarar es el paso a la trabajadora a la situación de suspensión de contrato, ¿vale? Por riesgos de embarazo, que contempla el artículo 45.1.d de los trabajadores, durante el periodo necesario. Además nos dice que también esta medida puede ser de aplicación durante el periodo de la estancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o de su hijo. Nos dice también que las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a la remuneración para la realización de exámenes prenatales, técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario o justificación. Esto es un derecho prácticamente que ya es absoluto, o sea, casi todo, vamos, la policía, la Guardia Civil también lo tiene, ¿vale? Solo para el tiempo necesario para hacer estos tipos de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y demás. O sea, que si tenéis una hora de preparación al parto, pues bueno, pues os dan la hora que dura y el camino de ida y de vuelta, ¿vale? No es un día libre, como mucha gente cree. Y ya entramos lo que se llama la protección de menores. Ya entramos en la protección de los menores. Nos dice que antes de incorporar al trabajo a cualquier menor de 18 años, ¿vale? Se necesita que previamente el empresario efectúe una evaluación del puesto de trabajo que va a desempeñar el mismo, ¿vale? Una evaluación para determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de los riesgos de este menor, recordad, eh, al trabajo. Cuando pensáis que no se puede trabajar de menor, pues bueno, imaginaros en ciertos aspectos sí se puede trabajar, incluso de niños, ¿no? Como pueden ser en espectáculos y demás. Esto es una regulación que no entra, que no es tema de estudio, pero que no pensáis que esto está anticuado, que no se puede, porque sí se puede, ¿vale? A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos, ¿vale? Derivados de la falta de experiencia y de madurez de los niños o de los jóvenes. El gobierno establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de 18 años en trabajo que presenten riesgos específicos. Bueno, esto es lo que nos viene a decir, oye, el gobierno va a impedir que trabajadores, que niños o jóvenes puedan trabajar en sitios en los que conlleven riesgo para su vida.
Vale. Y ahora entramos en la relación de trabajo temporales de duración determinada y en empresas de trabajo temporal. Y lo que nos viene a decir es que los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como con los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección. Como es lógico, ¿no? O sea, a menos usted, aunque esté contratado de manera temporal, no puede tener menos protección en relación de riesgos laborales que un contratado fijo. Tengo que, se ha cortado usted la mano con la máquina, pero claro, es que usted no tiene la misma protección que un fijo. No tendría sentido alguno, ¿vale? El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que con carácter previo al inicio de la actividad laboral, estos trabajadores temporales reciban una información y una formación adecuada relativo al puesto de trabajo que van a realizar, ¿vale? Así como unas cualificaciones y actitudes profesionales que vayan a determinar que dichos trabajadores reciban una formación suficiente y adecuada, ¿vale? Además, también van a tener derecho a una vigilancia periódica de su estado de salud, como el resto de los trabajadores y como ya hemos visto. Las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, las ETE, ¿recordáis esto? Esto no sé ya todavía si existe. Yo cuando era joven sí existía y se movían bastante. Además se llama un pico de tu contrato. Yo no sé si esto está regulado ya. Nos dice que la empresa será usuaria, será responsable de dar las condiciones de trabajo en todo lo relacionado a protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Se dice ella que las empresas de trabajo temporal también tienen responsabilidad, ¿vale? Y tienen que formar. Las empresas usuarias deberán informar a los representantes de los trabajadores de la misma de la adscripción de los trabajadores a puestos a disposición por la empresa de trabajo temporal. Bueno, esto es lo que nos había dicho, oye, mire usted, que cuando haya trabajadores temporales, tenemos que informar, como es lógico, a los representantes de los trabajadores y darle toda la información adecuada dónde van estas personas y si han recibido o no esta formación. Además, estos trabajadores y trabajadoras podrán dirigirse a los representantes a los sindicatos reconocidos, ¿vale? Bien, como hemos dicho, si vais teniendo alguna duda, podéis ir. Hombre, aunque aquí no creo que haya muchas dudas, la verdad. Pero que siempre podéis tener chat en directo aquí, que estamos en directo en Twitch, recordad, en directo en Twitch, twitch.tv todo policía. Ahí podéis seguirnos y ver las clases en directo toda la semana. Y si tenéis algún tipo de duda, podéis escribir en el chat en directo que la vamos resolviendo sobre la marcha. Bien, y ahora entramos en las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Nos dice que corresponde a cada trabajador velar, ojo a esto, corresponde a cada trabajador velar según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención. Nos dice que los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular, y esto es importante, esta lista, señores y señoras, usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y en general cualquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Un ejemplo de esto que hemos vivido, bueno, que se pueden vivir en accidentes laborales. Empresa de logística en las que la paquetería va entrando y saliendo, los palés van entrando y saliendo, y esto se hace con unas máquinas, con unas grúas estas que tienen unos toros que tienen los dientes. Bien, y esto lo he visto yo mucho. Es el trabajador que va con la pierna fuera, con el pie fuera de los sistemas de seguridad. Y, claro, como eso
son tan estrechos, puf, coge y se me rebana el pie, medio pie. Bien, aquí hay una negligencia por parte del trabajador porque no ha usado adecuadamente la máquina que es la grúa. Ahí va a haber una responsabilidad seguramente conjunta, tanto del trabajador como de la empresa, por algún tipo de deficiencia. Pero es lógico que el trabajador no ha cumplido con las normas de seguridad. Entonces, seguramente en la indemnización que deba recibir va a haber una ponderación por la parte de responsabilidad que tiene. O sea, que va a cobrar menos, lo que vengo a decir, por esta normativa. No dice además que el trabajador debe utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este. ¿Vale? Pues típico, ¿no? En el que está en la obra y no se pone el casco. Ahí también va a haber una ponderación. Primero, porque él no se lo ha puesto, aunque tiene una formación adecuada y sabe que se la tiene que poner. Y segundo, también hay una parte de responsabilidad por el empresario porque debe asegurarse de que no haya trabajadores sin casco. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Evidentemente, ¿no? Pues no se puede dejar de utilizar o dejar fuera de su funcionamiento esto. ¿Esto qué puede ser? Mira, pues hay máquinas que realizan un pitido, ¿no? ¡Pi! Si no se están cumpliendo todas las normativas de seguridad. Pues imaginaros que el trabajador está harto de escuchar el pitidito, pi, 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 y lo desactiva. Bueno, pues si hay un accidente de trabajo, la responsabilidad también será compartida. Informar de inmediato a su superioridad jerárquico directo y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención que a su juicio entrañen por motivos razonables un riesgo para la seguridad de los salud de los trabajadores. Esto es lo que nos viene a decir, oye, mire usted, que si usted observa que hay algo que no se está dando cuenta la empresa, usted debe ponérselo en conocimiento de su jefe inmediato y además también del trabajador que esté encargado de la prevención de los riesgos laborales. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. Esto es como es lógico, ¿no? Usted tiene que cumplir la normativa como todos los españoles. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Pues más de lo mismo, ¿vale? Oye, mire usted, si tú ves algo que debería mejorarse en la empresa, pues tienes que cooperar, ¿vale? Tienes que decírselo al empresario para que éste sea consciente de ello y pueda subsanarlo. Nos dice además que el incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales tienen consideración de incumplimiento laboral o de falta disciplinaria para los funcionarios. Vale, esto es, si el trabajador incumple la normativa en riesgos laborales, pues va a tener una consecuencia laboral, una sanción seguramente. Los funcionarios, por ejemplo, en la policía y la Guardia Civil son faltas muy graves al régimen disciplinario, muy graves, o sea, la máxima calificación. Imaginaros la importancia que tienen los riesgos laborales a la hora de proteger a los trabajadores. Y ya entramos en el maravilloso mundo de las obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores. Esto ya, si os lo preguntan, es mala leche, pero, oye, en materia de examen y lo tenéis que estudiar. Pero bueno, nos dice que los fabricantes están obligados a asegurar que estos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador. ¿Vale? Y nos dice que siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados para ellos. Esto, como es lógico, pues menos te fabricas algo que no mata a nadie, ¿vale? O que no le corte los brazos a nadie. Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasar, ¿vale? Tienen que ponerme el envase y la etiqueta de forma que se vea y se permita la conservación y la manipulación en condiciones de seguridad y se identifiquen claramente su contenido. Esto además hay una normativa
que lo desarrolla, ¿vale? Con unos colores, con unos dibujitos que están ya establecidos, pues si es corrosivo, tiene un triangulito con una mano que se va comiendo con una probeta. Esto tiene normativas más extensas que lo desarrolla. Esto es como repetir más lo que se debe de hacer. Además, no te van a dejar poner el producto en el mercado si no se cumple con todo, ¿vale? Deberán suministrar la información que indique de forma correcta de utilización a los trabajadores las medidas preventivas adicionales que deberán tomarse los riesgos laborales que conlleve tanto a su uso normal como a su manipulación en plan adecuado. Esto lo que nos voy a decir es, oye, tienes que meter unas instrucciones de uso, ¿vale? Para que la gente sepa los riesgos que tiene, tanto si se utiliza bien como si se utiliza mal. Sin más. Preguntas de examen podría ser. Un importador de maquinaria para soldar edificios que se da cuenta que no tiene a la hora de importarlo estas herramientas y la información necesaria para su correcta utilización. ¿Deberá llevar? Bien, pues A. Deberá llevar los riesgos derivados de su uso normal. B. Deberá llevar los riesgos derivados de su uso inadecuado. C. Deberá llevar las instrucciones de su uso, tanto de uso normal como uso inadecuado. C. Ninguna es correcta. Bueno, pues esta sería la C. Para que veáis las preguntitas que os pueden hacer. Bien, nos dice que los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en condiciones y de formas recomendadas por ella, evidentemente. Mire usted, si yo le digo que el arnés va con 5 puntos de anclaje y usted me la ancla con 2, pues, como comprenderá, yo no tengo responsabilidad. Usted no ha hecho lo que yo le decía. Deberán proporcionar a los empresarios y a estos recabar de ellos información necesaria para la utilización y manipulación de la máquina, equipos, productos, materias. Bueno, esto es lo que me decía que cuando ya esté comercializado, también deben de recabar información de los empresarios por si hubiera algún tipo de anomalía, ¿no? El empresario debe garantizar que las informaciones sean facilitadas a los trabajadores en los términos que resulten comprensibles para lo mismo. Imaginaros que compra una máquina, la máquina viene con su manual en alemán, ¿vale? Porque es una máquina que es muy técnica, en alemán, bueno, pues debe traducirla y hacerlo de forma que se asegure que todos los trabajadores lo entienden, ¿vale? Porque los trabajadores a lo mejor no tienen por qué saber alemán. Yo sé todos los idiomas. Es broma, ¿eh? Bien. Y ya entramos en la responsabilidad y su compatibilidad. La responsabilidad y su compatibilidad. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que el incumplimiento de los empresarios de las obligaciones en materia de riesgos laborales va a tener responsabilidad administrativa, incluso responsabilidades penales y, por supuesto, civiles, ¿vale? Por los daños y perjuicios que pudieran originar o derivarse por su incumplimiento. Las responsabilidades administrativas que deriven del procedimiento sancionar serán compatibles con las indemnizaciones por daños y perjuicios. Esto no me voy a decir es que, mire usted, a usted le pueden sancionar y además va a tener que también que pagar las indemnizaciones. Y esto no es incompatible. Usted no puede decir, no, no, usted o me sanciona o pago responsabilidad. No. Va a pagar las dos cosas. Además nos dice que con recargo de prestaciones económicas del sistema de seguridad social, que puedan ser fijas por el órgano competente de conformidad. Nos dice que te vamos a meter un cuerno que se te van a quitar las ganas de cumplir con la relación de riesgos laborales. Y ya empezamos ya con temas más burocráticos. Nos dice los requerimientos de la inspección de trabajo y de seguridad social. Nos dice que cuando el inspector de trabajo y de seguridad social compruebe que la existencia de una infracción a la normativa,
de riesgos laborales, va a requerir al empresario la subsanación. Oye, esto está mal, arréglelo, ¿eh? Salvo que si es muy grave, vale, esto está mal, pero que esto está mal porque es que se va a morir algo inseguro. Pues voy a acordar la paralización del trabajo. Tiene autoridad para ello. Y además, con la sanción pertinente. O sea, no porque yo te haya parado el trabajo, hayas perdido 3 millones de euros, te vas a librar de la sanción. La sanción te la comes también. El requerimiento es formulado por el inspector de trabajo. Se tiene que hacer saber por escrito, ¿vale? Al empresario que ha sido presuntamente responsable de las anomalías. Además, también se tiene que indicar el plazo que le da para que lo subsane. Y este requerimiento, además, también se va a poner en conocimiento de los delegados de prevención de la empresa, ¿vale? Los requerimientos efectuados por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones de apoyo y colaboración con la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, aquí entramos mucho en la Policía y la Guardia Civil, se practicarán con los requisitos y efectos establecidos, pudiendo reflejarse en el libro de visitas de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ¿Vale? Normalmente cuando hay un accidente laboral, el primer actuante va a ser la policía, incluso antes que los servicios sanitarios, después llegarán los servicios sanitarios y después van a llegar los inspectores de trabajo. Por ese orden. La paralización de los trabajos. Esto es una putada. Si imaginaros que es una empresa que tiene que fabricar y parar la cadena de producción, a lo mejor para retomar la producción tardan una semana. Por esto, la normativa tiene que decir qué va a pasar, ¿no? Nos dice que cuando el inspector de trabajo y de seguridad social compruebe la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, que implicara su juicio, ¿vale? A su juicio. Esto le está dando poder discrecional al inspector, ¿vale? A su juicio, sin tener que pedir nadie más. Que haya un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, podrá ordenar la paralización inmediata de los trabajadores. ¿Vale? Esto es lo importante, que a juicio del inspector. Si el inspector cree que pone en riesgo grave e inminente, lo pare, punto. Y a lo mejor si hubiera venido otro inspector, pues no. Dicha medida será comunicada a la empresa responsable, como es lógico, y también se podrá de conocimiento inmediato a los trabajadores que han estado afectados, al Comité de Seguridad y Salud y a los delegados de prevención. La empresa responsable dará cuenta al inspector de trabajo de seguridad de su cumplimiento. O sea, mira, cuando la empresa responsable lo subsane, va a llamar al inspector y dice, oiga, señor inspector, ¿no? O inspección de trabajo, que ya lo hemos subsanado. El inspector de trabajo dará traslado de su decisión de forma inmediata a la autoridad laboral. Como es evidente, ¿vale? El inspector de trabajo, he tenido que parar esto por estas razones, no se cumple, y tendrá que hacer un informe y darlo a conocer a la autoridad laboral. Esto es mucho tema burocracia, como podéis ver. Nos dice que la empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tal decisión, podrá impugnarla, ¿vale? O sea, la empresa, oye, mire, esto, el inspector eh, me ha parado la actividad laboral, la puede recurrir, pero la tiene que parar, ¿vale? Tal resolución será ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se ejecuta, ¿vale? Que le puede llegar un juez y decir, pues sí o pues no, ¿vale? Porque hace una decisión ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que después procedan. Pues, le llega a la juez y en un primer momento dice, hostia, pues tiene razón el empresario, que continúe la fabricación. Y ya después, a lo mejor en el procedimiento, se da cuenta que no, que tendría que estar paralizada o que se subsanara, ¿vale? Pero lo que nos viene a decir que es una decisión ejecutiva, o sea, que se va a cumplir al instante. La paralización de los trabajos se levantará por la inspección de trabajo, ¿vale? Bueno, pues el mismo que lo paraliza puede también eh, levantarlo. Y además nos dice que tal paralización no puede ser un perjuicio para el salario o las indemnizaciones que procedan a los trabajadores. Entonces,
usted no me puede quitar mi sueldo, aunque no esté trabajando, porque no ha cumplido con la prevención de riesgos laborales. Es una responsabilidad suya. Yo estoy aquí dispuesto a trabajar cuando usted me diga, y la responsabilidad es suya, no mía. Infracciones administrativas. En el ámbito de las relaciones del personal civil, al servicio de las administraciones públicas, recordaban los que no son funcionarios, aunque aquí lo pone como si fueran militares, pero bueno, que el personal civil aquí se está haciendo referencia a eso. Las infracciones serán objeto de responsabilidad a través de la imposición por resolución de la autoridad competente de la realización de las medidas correctoras. Importante aquí, la imposición, resolución y medidas correctoras. En el ámbito de la Administración General del Estado corresponderá al Gobierno, ojo, al Gobierno, la regulación de dicho procedimiento, que se ajustará a los siguientes principios. Importante, listita también. Que le gusta una lista a los legisladores, ¿eh? Para que los opositores se las tengan que memorizar. Bien, el procedimiento se iniciará por el órgano competente de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, por orden de superior, bien por propia iniciativa o a petición de responsables del personal. Tras su actuación, la inspección efectuará un requerimiento sobre las medidas a adoptar y plazo de ejecución de las mismas, y del que se dará traslado a la unidad administrativa inspeccionada a efecto de formular alegación. Esto no tiene más, ¿no? Lo que te va a decir, oye, tienes que tener unos plazos, tienes que hacer unas cosas y tienes unos plazos, no puedes estar aquí cuando a ti te dé la gana, ¿vale? En caso de discrepancia entre los ministros competentes, como consecuencia de la aplicación de este procedimiento, se elevarán las actuaciones al Consejo de Ministros. Bueno, imaginaros que hay una inferencia entre el ministro de Fomento y el de Industria. Vale, pues si no llega a un acuerdo, se eleva al Consejo de Ministros para que tome la decisión final. Recordad, el Consejo de Ministros, todos los ministros, y más el presidente y vicepresidente del gobierno. Y ya entramos en la suspensión o cierre del centro de trabajo, ¿no? Esto ya entramos aquí a hablar de palabras mayores. Palabras mayores. Bien, nos dice que el gobierno o en su caso los órganos de gobierno de las comunidades autónomas con competencia en la materia, cuando concurran circunstancias muy especiales, muy graves, en las infracciones en materia de seguridad de salud de los trabajadores, muy graves, ¿vale? Es excepcionalmente grave, no por cualquiera, ¿eh? Se podrá acordar la suspensión de las actividades laborales por un determinado tiempo. O en caso mega extremo, el cierre del centro de trabajo correspondiente, sin perjuicio en todo caso del pago del salario o las indemnizaciones que procedan a los trabajadores, ¿vale? Imaginaros lo grave que es. Esto es solo en casos excepcionales. Esto no es porque al gobierno le dé la gana. Lo que pasa que, claro, ¿qué es excepcional? Un concepto jurídico indeterminado, ¿no? Que hablamos mucho aquí. ¿Qué es excepcional? Bueno, pues excepcional va a ser lo que el gobierno de las comunidades autónomas crean que es excepcional. Después podrá recurrirlo. Pero, en principio, este concepto le da la facultad al gobierno de las comunidades autónomas a decir lo que es excepcional y lo que no es excepcional. Limitaciones a la facultad de contratar con la administración. Nos dice que las limitaciones a la facultad de contratar con la administración por la comisión de delitos o por infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y de salud en el trabajo se regirán por lo establecido en la Ley 13/1995 del 18 de mayo de los contratos con las administraciones públicas. ¿Vale? Esto lo que nos viene a decir es que aquí entra esta ley, pero léete la otra, si quieres saber qué es. Esto es como una entradita, ¿no? Es como un tráiler. Te cogen y te dice, oye, las limitaciones con la facultad de contratar con la administración. Te abre la boca y te dice, pero te tienes que ir a esta ley si quieres saber más. Y ya hemos terminado. Ya hemos terminado la primera ley. Recordad que
vamos a recordar que hablábamos de la Ley 31/1995 del 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. Y ahora vamos a entrar en el Real Decreto 67, ¿vale? Ya hemos terminado esta ley, terminamos, ya la hemos visto de manera completa, de manera global, en solo 3 partes. Y ahora vamos a entrar ya, que no tenemos tiempo, ¿vale? Vamos a entrar en el Real Decreto 67/2010. ¿Vale? En este Real Decreto lo que nos habla es de la adaptación de la legislación de riesgos laborales a la administración del Estado. ¿Vale? Esto es, bueno, como yo soy el juez y señor, pues para mí, yo voy a hacer una ley para todo el mundo, pero para mis trabajadores voy a hacer otra ley, ¿vale? En la que voy a decir eh, las normas que tienen mis trabajadores. Porque a lo mejor, aunque la mayoría van a ser más o menos igual, voy a dar algunas excepciones porque no las puedo cumplir. Lo que obligo a los otros trabajadores, yo en mis trabajadores no lo voy a hacer. Un pequeño resumen. Bueno, pero tiene su lógica porque, claro, eh, hay ciertos puestos de trabajo de administraciones de funcionarios que el Estado tiene una competencia, como pueden ser los militares o la policía, la Guardia Civil, que tienen que tener un régimen especial, como es lógico. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de este Real Decreto? Nos dice que es la adaptación de la Administración General del Estado de la Ley 31/1995, recordad la que hemos visto antes, y sus normas de desarrollo, así como el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención. Lo que quiere decir que este Real Decreto lo que hace es adaptar la legislación a la Administración General del Estado, lo que hemos hablado anteriormente. ¿Cuál va a ser el ámbito de aplicación? Bien, el ámbito de aplicación nos dice la presente disposición será de aplicación a la Administración General del Estado, a todos los organismos públicos vinculados o dependientes de ella que tengan personal funcionario o estatuario, ¿vale? Que es lo mismo, a su servicio, ya tengan o no, además, personal laboral. En los establecimientos penitenciarios, las actividades cuyas características justifiquen una regulación especial serán objeto de aplicación de conformidad con el artículo 3.3 de la Ley 31/95 de 8 de noviembre. Lo que decía aquí, bueno, eh, esta va a ser de aplicación a toda la administración pública, a los organismos públicos que tengan funcionarios, ya tengan personal laboral o no. Y además, para los establecimientos penitenciarios, vamos a que tenga unas características que la justifique, va a tener una regulación especial. Y aquí eso es lo importante. No será de aplicación para la policía. Aquí entra la Guardia Civil, ¿vale? Bueno, entra un poquito más abajo. La policía, seguridad y resguardo aduanero. A los servicios operativos de protección civil. Peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, y a las Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. Aquí a la Guardia Civil lo dejan 2 veces fuera, una por policía y 2 por militares. Pero no os agobiéis que después hay una ley que vamos a ver que la desarrolla los riesgos laborales para la Guardia Civil, ¿vale? Nos dice que las funciones que realicen los miembros de los cuerpos de la Guardia Civil y de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, recordad que ya es la denominación es Policía Nacional, que no presten características exclusivas de las actividades de policía, seguridad, resguardo de dinero y servicios operativos de protección civil, les será de aplicación la normativa general sobre prevención de riesgos laborales, con las peculiaridades establecidas para la Administración General del Estado. Lo que no me dice, oye, mire usted, que la Guardia Civil o la policía que no tengan funciones exclusivas,
de seguridad, tal, pues la normativa que se le va a aplicar es la Administración General de Estado. Esto en la práctica no es porque siempre te van a decir, no, no, es que en la policía, en todos los puestos policía. Entonces, no hay más. Asimismo, dicha normativa general sobre la prevención de riesgos laborales será igualmente aplicable a los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera cuando realicen actividades cuyas peculiaridades no lo impidan. Vale, esto no va a decir que Vigilancia Aduanera va a tener esta norma, a no ser que haya determinados puestos que necesite una regulación especial. En cuenta que los servicios de vigilancia aduanera llegan a ser como policía de resguardo aduanero. De hecho, veis asaltos en el mar, ¿vale? Normalmente con Guardia Civil o Policía Nacional y van armados, van con sus fusiles y demás, ¿vale? En los centros de establecimientos militares serán de aplicación la normativa general con las peculiaridades que contemplen los apartados siguientes, ¿vale? Los centros penitenciarios los centros o establecimientos, perdón, militares va a tener una normativa especial, característica, ¿vale? Nos dice que es la prevista en el Real Decreto en el Real Decreto 1932 del 98 en el ámbito de las relaciones de trabajo del personal laboral y los funcionarios civiles que presten su servicio en establecimientos de dependientes de administración militar. Ahora, esto es lo que nos voy a decir, claro, es que aunque sean civiles, eh, las características militares, bueno, pues son distintas, ¿no? En un cuartel hay bombas y hay fusiles y hay cosas muy peligrosas. Para el personal militar y miembros del cuerpo de la Guardia Civil que presten sus servicios en el ámbito del Ministerio de Defensa, ojo a esto, en el ámbito del Ministerio de Defensa. En el ámbito del Ministerio de Defensa. Será de aplicación el acuerdo del Real Decreto 1755 del 2007 de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de las organizaciones de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa. Vuelvo a insistir, solo cuando estén en el ámbito del Ministerio de Defensa. Estos servicios operativos de protección civil y peritaje forense en caso de grave riesgo y catástrofe y calamidad pública, la exclusión únicamente se entenderá a efectos de asegurar el buen funcionamiento de los servicios indispensables para la protección de la seguridad, la salud y el orden público. Los protección civil y peritaje forense solo van a estar fuera en caso de calamidad pública, o sea, no siempre caso de que haya un riesgo inminente, algo muy grave. Entonces, claro, como ellos van a realizar una actividad en la que está fuera de lo normal, fuera de lo común, pues como es lógico, no va a poder ser de aplicación esta normativa. Bueno, y hemos ido muy rapidito, ¿vale? Porque hemos terminado hoy, ya. O sea que súper bien. Muy rápido. Veo que no tenéis muchas dudas aquí en el chat, por lo que genial. Esto no es más que empollar. Como podéis ver, este tema es empollar. Se puede resumir muchísimo, ¿vale? Yo lo pongo aquí un poquito más extenso porque tengo que dar la clase. Pero aquí se puede resumir muchísimo. Aquí con cada prácticamente con cada título, con 4 o 5 palabras, si habéis estudiado ya, os sacáis las ideas fundamentales y os podéis resumir este tema en prácticamente 3 o 4 páginas. Pero primero hay que saber de qué se habla, de qué se entiende, a qué corresponde cada cosa y estudiarlo para que después esos esquemitas que os hagáis veáis que tienen que cobrar sentido. Bueno, y eso es todo. Espero que hayáis disfrutado. Recordad que nos tenéis en directo en Twitch. Ah, bueno, os voy a recordar otra vez. Os voy a recordar otra vez que podéis ver nuestras clases en directo, ¿vale? Os metéis en todopolicía.com/foro, aquí lo tenéis, todopolicía.com/foro. Y aquí a la derecha vais a ver las clases de la semana. De norma general, vamos a dar a las 7 de la tarde los lunes la clase de Policía Nacional y los miércoles a las 7 la clase de Guardia Civil. Pero, claro, yo no todas las semanas puedo tener el mismo horario, por lo que voy a dar aquí los horarios semanales.
¿vale? Os veis y podéis ya saber que a qué hora vais a tener la clase esta semana. Lo suyo, lo guay, es que vengáis al directo. ¿Por qué? Pues bueno, porque puedes interactuar conmigo, con el profesor, y puedes resolver las dudas, podemos plantear alguna cuestión que te surge y demás. Que no puedo ir al directo. Bueno, pues le das esta pestañita aquí a YouTube, y en nuestro canal de todopolicia.com tenéis todas las clases, ¿vale? Que no podéis venir al directo, bueno, pues aquí te lo tenéis. Que habéis venido al directo, que es lo suyo, que es lo que os va a aportar de verdad, y dentro de 2 meses no os acordáis por lo que sea, bueno, pues podéis volver a ver la clase totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube. Y nada, eso es todo, eso es todo. Espero que hayáis disfrutado, espero que os hayáis entendido este temita, y que, que os haya gustado, y nada, poneros a estudiar, que ya es hora, y listo. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por haber atendido a la clase, y muchas gracias por compartir nuestro canal de Twitch y de YouTube con el resto de tus compañeros opositores, para que este proyecto, recordad que este proyecto está iniciando, pueda seguir adelante. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.